Y ahí también interesante para descubrir qué es lo que tiene para pensar la oposición respecto a eso, ¿no? A ver, estamos en comunicación 8:25 con el diputado nacional de Fuerza Patria, Leandro Santoro, que tengo el gusto de saludar. Leandro, Joaquín Múgica Díaz, Mariano Bender, te saludan aquí en Ecomedios. ¿Qué tal, muchachos? Un saludo grande. Leandro, bueno, gracias por atendernos, por charlar con nosotros esta noche. A ver, primera repercusión que tenés vos de lo que fue el día de hoy para el gobierno, con el anuncio de los Estados Unidos, con el anuncio de la baja de retenciones. Digo, arrancamos el día con cierta expectativa de qué iba a pasar con el dólar y qué iba a pasar con los mercados, y parece que el gobierno logró encaminar esta situación de crisis, por lo menos por el día de hoy, pero nos gustaría saber qué pensás vos. Depresión y euforia, al revés de lo que indica el ciclo normal, ¿no? Depresión y euforia, pero la verdad que creo que cualquier persona que analice el régimen cambiario de la Argentina y que tenga un mínimo conocimiento de la historia financiera de nuestro país se da cuenta que esto dura poco. O sea, la euforia que te puede generar sacar un conejo de la galera, sorprender a todo el mundo, y que con la especulación de que te van a dar 30.000 palos verdes puedas mantener a raya el tipo de cambio artificial. Pero la verdad es que después empezaremos a saber los detalles de ese acuerdo, qué tipo de compromisos y de responsabilidades tenés que asumir para aceptar ese acuerdo, si pasa o no pasa por el Congreso, cuánta plata estamos hablando, y después lo más importante de todo, qué es lo que piensan hacer. ¿Lo van a utilizar más allá de lo que digan los compromisos formales para vender dólares y garantizarle la salida a los especuladores financieros? ¿Lo van a utilizar para repagar la deuda? Qué sé yo, digo, las discusiones que son más de fondo, que no tienen que ver con si consiguen o no consiguen dólares para el corto plazo, sino una cuestión más estructural, que es de qué manera la Argentina exporta más, de qué manera la Argentina importa menos, si querés, bienes de consumo, y en todo caso, de qué manera lográs administrar tu tipo de cambio para que la producción y el empleo sean un objetivo de política de Estado. O sea, básicamente vos lo que ves es hoy un shock, que es lo que genera la calma, pero falta la letra chica, ¿no? Falta lo que viene después de esa medida. Y lo más importante, Joaquín, sí, es eso en términos del corto plazo, pero después, ¿cuál es el régimen cambiario y cuál es la política económica e industrial de nuestro país? Porque esto que es financiero solamente, ¿entendés? Esa es la pregunta. Si vos no resolvés la restricción externa, si vos no resolvés el déficit de cuenta corriente, si vos no aumentás tus exportaciones, si vos no garantizás que el tipo de cambio te sirva para poder generar empleo, si no tenés una política integral, si no tenés una política cambiaria, si no bajás la tasa de interés, digo, cosas que la Argentina no discute en su integralidad, porque vivimos todo el tiempo en el imperio del corto plazo, ¿viste? Y de la coyuntura. Pero bueno, está bien, en la coyuntura y en el corto plazo el gobierno festeja que sacó un conejo de la galera. En 15 días podemos estar igual de lo que estábamos la semana pasada. Ahora, para mirar un poquito más atrás, Leo, fijarse por qué llega a esto, ¿no? Porque toda esta batería de medidas de hoy, más el apoyo de Estados Unidos, que obviamente se venía negociando, tiene que ver con una crisis que el gobierno arrastraba y que se profundizó después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Una crisis de confianza que tuvo la semana pasada, con el Banco Central vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo cada día más, y un gobierno... me parece que como hasta sobrando la situación. Hablábamos con Mariano acá hace un ratito, esta cuestión de Caputo diciendo, bueno, vamos a vender lo que tengamos que vender en el techo de la banda, Milei diciendo lo peor ya pasó. Digo, ¿cómo ves que se llega a este momento? Porque lo que estamos viendo es una crisis política del gobierno que ahora pierde el foco por una cuestión meramente financiera, pero que sigue estando presente esa crisis política. Sí. Ellos utilizaron el atraso acá como ancla inflacionaria. ¿Qué significa? Que dejaron retrasar el dólar para garantizar que con la apertura de importaciones y con la recesión económica los precios dejen de subir al ritmo que venían subiendo. Esa era la política económica. Y en segundo lugar, lo que facilitaron fue la entrada de capitales especulativos, que con un tipo de cambio planchado, altas tasas de interés, ¿viste? Y con un sistema cambiario absolutamente flexible, a diferencia de lo que pasaba en otro momento, donde vos traías guita en la Argentina y la tenías que dejar en un parking, como se llamaba, estacionada varios meses para evitar que tengas en claro cuándo salirte y cuándo llevarte la diferencia de la tasa de interés. En la Argentina eso dejó de existir, entonces es un paraíso para la especulación financiera. Ahora, eso no es sostenible. Es exactamente lo mismo que pasó en el 2018. O sea, ellos generaron condiciones de especulación financiera de carry trade
cuando no pudieron sacar los fondos, algunos fondos buitres y algunos especuladores, básicamente grandes fondos de inversión, recurrieron al Fondo Monetario Internacional para que le dé los dólares para sacar la guita que habían hecho con la diferencia en la tasa de interés local. Esto es exactamente lo mismo, con otros instrumentos financieros, pero exactamente lo mismo. La pregunta que muchos de nosotros nos hacíamos, ¿esto es un plan económico? No, no, un plan económico tiene que ver, a ver, ¿cuál es la tasa de inversión? La inversión extranjera directa en la Argentina es la más baja de los últimos años. Las exportaciones, ¿no es cierto? ¿Qué exporta la Argentina? Commodity, bienes primarios. Bueno, ahí tenés un problema, y estás teniendo un problema, evidentemente, porque cuando fluctúan los precios de los términos de intercambio, entras en un rojo comercial. La balanza de turismo, no existe más el turismo receptivo, pero todo el mundo se va a Miami a ver a River y a Boca en el Mundial de Clubes. Bueno, eso no es gratis. Entonces, esas distorsiones, esos desequilibrios, el gobierno los resuelve transitoriamente con este acuerdo con los Estados Unidos, y lo resuelve transitoriamente reduciendo o eliminando las retenciones hasta el 31 de octubre. Ahora, si no corregís el régimen cambiario, cuando se te acaben los dólares que te van a entrar en el corto plazo, vas a tener el mismo quilombo. Leandro, ¿cómo andas? Mariano Wender, te saludo acá. Tengo una consulta porque pareciera que el gobierno está como agotando, si no es la bala de plata, uno no se puede imaginar mucho más allá del FMI y el Tesoro de Estados Unidos, qué más hay para buscar un salvataje. Ahí la pregunta es, desde la oposición, si vos percibís o lees o imaginás que hay alguna forma en la cual se pueda disputar esto, porque digo, no deja de ser una decisión de política económica, pero quizás haya algo que ustedes imaginen que se pueda hacer desde el Congreso. Y en segundo lugar, respecto a esto, por ahí una interpretación más tuya de lectura geopolítica, cuando el gobierno de Estados Unidos salió en salvataje de otro tipo de países, generalmente lo hizo en contextos de shocks externos. Acá no sabría bien cómo ubicar eso, en qué contexto y por qué razón. ¿Vos qué percibís ahí que puede ser la argumentación o por qué lado viene? Por la revolución cultural que significa Donald Trump en Estados Unidos y en el mundo, que el tipo hace lo que se le canta el culo. Ahí está, esa es la explicación. ¿Por qué motivo amenazan con sacarle la visa a los jueces que lo juzgaron a Bolsonaro? O el argumento que escuchamos hace 15 días, le voy a subir los aranceles a Brasil porque la Corte Suprema lo condena. Es una cosa de loco. No tiene razón de ser. O sea, efectivamente Trump, cual populista caribeño, toma el Estado como propio, como si fuera de él, ¿no es cierto? Y él fundamenta decisiones de política de Estado en función de sus conveniencias o de sus simpatías ideológicas. Es un delirio. A ver, es un hombre que fue capaz de humillarlo públicamente a Zelensky cuando le fue a pedir ayuda frente a la guerra con Rusia. Y el tipo no solamente lo humilló públicamente, sino que además lo extorsionó para sacarle tierras raras, que son minerales estratégicos para la transición energética. O es un tipo que agarra y dice, el canal de Panamá nos pertenece, o me quiero quedar con Groenlandia. Todo lo que les estoy contando es literal, no es que se me está ocurriendo a mí para agrandar y exagerar la caracterización de Trump. Es literal. Entonces, viste, en este contexto el tipo puede decir, Milei es amigo mío y le doy 30.000 palos. Ahora, Estados Unidos lo va a dejar, digamos, el Congreso norteamericano lo va a autorizar, será un préstamo, será un swap. Bueno, toda la letra chica de eso, que es lo que, para responder la segunda parte de tu pregunta, que es qué es lo que va a hacer el Congreso, bueno, necesitamos que haya algo más que un tuit del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Que los tipos digan específicamente a qué se comprometen y qué tiene que hacer la Argentina, ¿no? Entonces, en función de eso, elegiremos algún tipo de acción política. Leo, te hago una más que tiene que ver con que hoy el gobierno promulgó la ley de emergencia en discapacidad, que se dio vuelta al veto la semana pasada, pero postergó la aplicación. Básicamente, lo que explicó Franco es que tiene que ver con que no hay fuentes de financiamiento, es decir, que la oposición no brindó fuentes de financiamiento y hasta que eso no ocurra, no la van a poner en marcha. Ahí se arrancó toda una discusión, me gustaría saber cuál es tu postura respecto a eso. Leo. Ahí se cortó la comunicación, ahora intentamos retomarlo, pero así le consultamos sobre este tema puntual de la emergencia en discapacidad. Recordemos, la semana pasada se dio vuelta el veto, la oposición dio vuelta el veto de financiamiento universitario
y de emergencia en discapacidad, que eran dos temas importantes, ¿no? Sí. Ahí lo tenemos conectado. Leo, ¿me escuchás ahora? Joaquín. Sí, perfecto. No, te consultaba porque hoy el gobierno promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero postergó la aplicación tras el rechazo del veto, y lo que dice el gobierno es básicamente que digamos, no hay fuentes de financiamiento, que hasta que la oposición no incluya las partidas correspondientes, eso no se puede aplicar. Quería saber tu postura al respecto. Joaquín, que no pueden decir eso el mismo día que anuncian que eliminan retenciones. ¿Entendés? Es un delirio todo. Pero es un delirio tropical esto, de verdad. No sé qué decirte, ¿viste? Porque eso lo puede decir en cualquier otro contexto. También sería obviamente discutible, ¿no es cierto? Porque de alguna manera ellos, cuando tomaron la decisión política de subirle 100 millones de dólares o 100.000 millones de pesos a la CIDE, no dijeron de dónde le iban a sacar. Y en todo caso, si nos preguntaban a nosotros de dónde había que sacarla, yo te lo respondo muy fácil. Restituyen el impuesto a las ganancias en los aranceles que estaban antes de que... No, los impuestos a las ganancias, perdón, el impuesto a la riqueza o a los bienes personales antes de que lo hayan modificado. O traten, viste, de resolver el problema del déficit cuasi fiscal bajando las tasas de interés y eliminando los mecanismos que permiten la especulación financiera. O tener todo lo que son gastos tributarios, que es algo más técnico, pero que también quedó en claro que el gobierno no piensa abordar con este presupuesto, que son las excepciones impositivas como el régimen de Tierra del Fuego. Tenés millones de cosas para discutir, ¿viste? O sea, el problema es que a los tipos no les interesa poner plata en la discapacidad, básicamente porque creen que el Estado no se tiene que hacer cargo de esos temas, ¿entendés? Entonces, es una discusión absolutamente mentirosa. Lo mismo lo del Garrahan. ¿Ustedes piensan de verdad que el problema del Garrahan es que rompe el orden macroeconómico? Se me ríe en la media, muchacho. ¿Me entendés? No le ponen plata al Garrahan y están tratando de que el Garrahan cierre, porque cuando vos hablas con los profesionales te dicen nosotros perdemos 25 profesionales todos los meses que se van porque los sueldos no alcanzan. Entonces un hospital sin médicos no es un hospital, y eso lo hacen deliberadamente por dogmatismo ideológico. Porque la verdad que ¿qué me vas a decir? Que la guita que para ordenar el quilombo del Garrahan rompe la estructura financiera, fiscal, macroeconómica. No, déjame de joder, lo que los tipos están haciendo es mandar un mensaje, y el mensaje es: el Estado no se ocupa más de estos temas, se ocupa el mercado. Ahora, lo que hay que... Digo, lo que llama la atención de esto es que el gobierno no... Me parece que no notó que todo ese conjunto de cosas que vos nombraste también tuvo que ver en el resultado electoral, más allá de bolsillo, ¿no? El tema de la emergencia en discapacidad, el tema de la emergencia pediátrica, justamente meterse con el presupuesto de quienes atienden a los niños que tienen cáncer. Digo, estos son temas muy sensibles, ¿no? Y me parece que el gobierno no terminó de codificar que dentro del mensaje electoral de la provincia de Buenos Aires también estuvo ese tema. Pero claro, porque además el tema está en la perversión. Fíjate lo que pasó con la discapacidad. Los tipos diciendo, hay corrupción en la asignación de pensiones. Mostraron una radiografía de un perro y dijeron, miren qué hijos de puta que eran los que estaban antes, que con radiografía del perro asignaban pensiones a las personas con discapacidad. Obviamente eso era mentira. Pero mientras hacían ese acting y mostraban la radiografía del perro y todo el mundo se indignaba, y en los canales de televisión oficialistas estoy diciendo qué vergüenza, los chabones se choreaban el 8% de la compra de medicamentos. El 3 era para Karina, pero los sobreprecios eran del 8%. Y en las grabaciones de Españolo, además dice, y esto es solamente lo que choreábamos en la compra de remedio, en la compra de servicios o de contrataciones, mucho más. Una cosa de loco. Leandro, te llevo a una pregunta más bien de orden electoral, porque tuvimos una instancia electoral importantísima hace poco en la provincia de Buenos Aires. Parecía que desató una enorme cantidad de procesos hacia adentro del gobierno, del cual todavía no puede salir. Pero digo, ¿qué escenario se abre para vos para el 26 de octubre? Porque parecía que la lectura a priori era, en la provincia de Buenos Aires el gobierno puede perder y en las nacionales tiene parte con cierta ventaja. Para vos eso sigue siendo, sacando Buenos Aires, ¿no? Ya viendo el 26 de octubre, ¿sigue estando vigente eso o cambió el panorama, cambió el escenario por el resultado del 7 de septiembre? No, a ver, creo que la tendencia va a ser la misma, probablemente la diferencia sea menor. Me parece que el gobierno al día de hoy pierde las elecciones a nivel general, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, pero probablemente no por 14 puntos. ¿Por qué? Y básicamente porque tuvieron más tiempo para ordenar.
vos pensás que en realidad el gran golpe, que fueron los audios de Españolo, no solamente desnudó el relato mentiroso del gobierno, esto que te contaba recién, mientras le sacan a los discapacitados diciendo que hay corrupción, ellos en el mismo momento estaban robando con la compra de medicamentos, sino que además generó un proceso de desorganización interna, desató la interna entre el sector de Caputo y el sector de Carina, ¿no? Y fueron todos desaciertos, el acto de Moreno, Esper yéndose en la bicicleta, el gordo Dan diciendo barbaridades de Luis Juez, un quilombo, o sea, verdaderamente fue un quilombo, la respuesta que daban no los terminaba de convencer a ellos, los audios son truchos, no, son verdaderos, están hechos con inteligencia artificial, viste, todas cosas que se autoincriminaban ellos mismos. Bueno, ese quilombo, digamos que fue muy cercano a las elecciones, seguro que profundizó y agudizó muchísimo la grieta entre la sociedad y el gobierno. Ahora, después, cuando pasa el tiempo, viste, y el sistema de medios, que esto es otra cosa importante, porque fue tan grosero lo que pasó que el sistema de medios oficialista le soltó la mano, ¿no? Muchos, no voy a dar nombre porque por ahí algunos son colegas de ustedes, pero muchos de los periodistas que un cambio fuerte, sí. ¿No? Sí, claro, los dejó de defender y ahora, viste, por el temor a que el riesgo Cuca de que a ver si no sea cosa que Kicillof sea presidente, entonces, viste, dice, bueno, está bien, Milei es un corrupto, pero al menos no es peronista. Y entonces le piden a la gente que piensen en que bajó el inflación, empiezan a construir ese relato mentiroso que creo que en el fondo ni ellos mismos se lo creen, porque se nota que perdió el encanto, o sea, eso me parece que, a ver, para decírtelo metafóricamente, perdió la virginidad Milei, que no lo había perdido con lo de Libra, pero con esto la terminó de perder, ¿entendés? Nadie más cree en él, lo usan solamente como una herramienta para frenar al peronismo. Ahora, ¿eso alcanzará? Yo creo que no, pero bueno, seguramente van a tener una presentación pública más ordenada que la que tuvieron en septiembre, cuando era todo muy reciente y era cada uno yéndose para su lado. Leo, gracias por charlar con nosotros en esta noche de lunes. Abrazo, Londi. Fuerte abrazo. Bueno, ahí pasaba Leo Santoro, perdió el encanto.